Marcelo Escalona, que está a mi derecha, que es el director de esta colección de Homo Sapiens, que se llama Ciudad y Orilla, que va a hablar primero. Marcelo. Sí. Bueno, gracias Elisa, buenas tardes, buenas noches. El libro llega a la editorial precedido de algunos respaldos objetivos para un editor como en mi caso, como haber sido finalista del premio Clarín Aguilar en el 2009. En un concurso de esa magnitud, ser finalista es en sí mismo un premio. Y además con recomendaciones de autores muy valiosos como por ejemplo Matilde Sánchez, que probablemente sea la mejor escritora argentina desde hace unos años, Rosa Montero, la gran escritora española, el propio Reinaldo Setecase, un escritor, poeta, periodista muy conocido por nosotros, y que además en el caso de Reinaldo él ha trabajado especialmente el tema de uno de los elementos centrales de esta novela, que es la relación entre el crimen público, el crimen de las corporaciones, en un caso el crimen del Estado, su relación, su paralelismo con los crímenes privados, que es uno de los espejos que tiene también esta novela, ¿no? De manera que con eso, bueno, para mí, para Perico fue una cosa muy importante acceder a ese original, y después felizmente confirmar con la lectura que se trataba bueno, de un artefacto en primer lugar muy eficiente, muy eficaz. Esos libros que la primera o segunda página ya ofrecen un pacto ficcional, el deseo del lector de seguir de una manera muy fuerte, muy convincente. Digamos, es un libro que asegura mucho entretenimiento, como debe ocurrir con el mejor libro de ficción, esta cosa que puede parecer obvia y que sin embargo muchas veces se olvida, que es no tener la suficiente cortesía con los lectores, no ofrecerles a los lectores algo interesante, amable, legible, entretenido. Por supuesto que eso como primera cosa, y no estamos hablando de un entretenimiento simplón o obvio, como también sucede en algunos casos donde lo único que hay es una acción o una aventura, bueno, lo que sería en general un bestseller que ofrece al lector una historia simple y con alguna clave melodramática, qué sé yo, la mucama cordobesa que con su bagallito llega a Dubái, enamora a un jeque árabe, conquista al emir de Dubái, consigue que él abandone los pozos petroleros y venga a poner un puesto de peperina a los cocos. Esto que da risa, sabemos que hay una escritora cordobesa que vende miles de ejemplares escribiendo historias así. Así que bueno, la osamenta de esta novela, que es el enigma, el misterio, el entretenimiento, después está enriquecida, como corresponde a un buen escritor y a esta época, con otros matices, porque de hecho esa novela, esta novela policial, que puede empezar con la trama informativa, con ese enigma, digo, que hay que descubrir, lo que sería la novela policial clásica, la deducción de quién es el criminal, por qué mató, etc. Esto acá después se empieza a complejizar con, por ejemplo, la novela negra, que era el aspecto que señalábamos antes, porque el crimen del que trata la novela tiene alguna relación con los crímenes de la dictadura en la Argentina, ¿no? Y de eso no digo más porque hay aspectos fácticos de interés en la novela que ustedes tienen que leer. Pero eso está muy bien tratado y es lo que rescata Reinaldo en su nota, que está publicada en la contratapa del libro, y que Reinaldo ha desarrollado muy bien en Un crimen argentino, o en A cuántos hay que matar, digamos. En un país donde el Estado o determinadas corporaciones han producido tantos crímenes y tanta impunidad, eso siempre tiene algún reflejo también en los crímenes privados, ¿no? Y eso, de eso hay algo también en la novela muy bien tratado. Después, un aspecto que es uno de los más literarios de la novela es quién es acá simbólicamente el detective, que también, como corresponde a una novela contemporánea, no es más un señor con una pipa, un monóculo, y que sabe todo, como Sherlock, o que interviene incluso, que es un detective o un policía, sino en este caso es casi más bien parecido al inspector Dupin de Edgar Allan Poe,
digamos, esta cosa de un investigador al que en realidad le interesa construir un relato, es casi alguien que va camino a ser un escritor, ese investigador, ¿no? En ese sentido a mí me parece que el personaje del psiquiatra, que es uno de los dos personajes principales de la novela, que sería el que le toca hacer de algún modo el lugar de investigador, se acerca más a eso, a alguien que nos va construyendo un relato y al que le gusta de algún modo construir un relato, ¿no? Más que ser un investigador, más que intervenir, digamos, fácticamente en develar quién es el asesino y enjuiciarlo o encarcelarlo. Digo, ese personaje es el más literario porque justamente es el que aprovecha todo lo que sería el monólogo interior como recurso en la novela, y es el que incluso en primera persona, que la novela está escrita por lo menos en dos voces, en tercera y en primera, también como corresponde a una construcción narrativa de esta época, donde la subjetividad está alterada, está multiplicada, pero eso no genera ninguna confusión en el relato, en absoluto. Son momentos o fragmentos, digamos, más que capítulos. Y digo, ese personaje, en ese balbuceo, en ese divagar acerca de, mientras va mezclando su vida en una situación particular que él está viviendo, un hombre que ha enviudado, que llega a la última madurez de la vida y se encuentra con esta situación tan crítica de golpe, con una paciente que trae esta situación y que además le rememora a él cosas de 30 años atrás que tienen que ver con, como decíamos, con el proceso y con haber participado accidentalmente como perito en alguna instancia de un crimen que tiene relación con lo que trata la novela, ¿no? Pero el lenguaje con el que está construido, todo lo que tiene que ver con el psiquiatra es mucho más literario que lo demás, que no es que, digo, es más literatura, y cuando interviene el otro personaje, que sería el paciente, para no dar muchas claves, el lenguaje es más oral, es más lengua que literatura, pero lo cual a su vez refresca mucho la novela, porque si no, evidentemente podría ocurrir que es una novela que sucede dentro de habitaciones, y podría tener el inconveniente, bueno, de tornarse un poco densa o aburrida. Nada de eso ocurre por la frescura del diálogo. La mayor parte de la acción está construida con diálogos entre esta paciente y el psiquiatra. Otra de las claves policiales muy importantes que tiene es que recuerda en un punto a Crimen y Castigo, por decir una novela donde no es tan importante al fin saber quién es el asesino o la víctima o el porqué, sino si determinados crímenes tienen alguna justificación o alguna redención, ¿no? Un tema muy, muy complejo también, que también está abordado a lo largo de toda la novela. Bueno, la novela tiene una subjetividad muy, muy profunda, muy, muy compleja. Felizmente, pese a una de las profesiones de Elisa, todo lo que sería la intertextualidad con lo psicoanalítico en ningún momento pesa, en ningún momento es cargado ni menos pretencioso, que podría ser el defecto de un aficionado, hacer cierta gala de una erudición que tenga que ver con su ciencia o su profesión. Nada de eso, pero al contrario uno lo agradece porque sí es información muy importante, porque bueno, fácticamente la situación transcurre en sesiones médicas, ¿no? Entre el psiquiatra y la paciente, de manera, pero eso está presentado para un lector común, digamos, con la información técnica necesaria y nada más. Bueno, como dije, la novela tiene por lo menos dos personajes, dos voces, esas dos construcciones lingüísticas que tienen que ver con el diálogo por un lado y por otro lado con la narración en primera persona, un monólogo interior que hace el psiquiatra, y todo eso también muestra una gran riqueza desde el punto de vista técnico y formal cuando uno habla de un escritor, ¿no? Digamos, porque todo eso está muy equilibrado en la novela y no es sencillo manejar tantos registros, tantos géneros dentro de un texto sin generar a veces alguna confusión, aburrimiento o distracción del nudo fáctico del conflicto que es ese crimen, que sigue siendo de punta a punta lo más importante en la novela y generalmente para el lector de una novela policial, ¿no? Bueno, lo último que sugerí antes, que también entraña
algunos aspectos, por ejemplo, de una metaficción. En un momento en el libro hay alguna frase que hace entrever que de algún modo, eso que yo decía de que el psiquiatra es como un escritor, de algún modo, o este investigador que eligió Elisa, de algún modo está construyendo un relato, ¿no? Esa cosa de una literatura también como punto de vista, de algún modo. Digamos que hay un personaje que todo el tiempo le va dando al lector un punto de vista, no que le va resolviendo las cosas, le va dando interpretaciones, procesamiento de algún modo de todo lo que ve o lo que sucede, ¿no? Procedimiento que también es difícil hacerlo bien sin ser manipulador, sin ser demasiado conductor del lector, ¿no? Y eso no sucede tampoco. Bueno, más o menos. Yo lo que más rescato, porque lo leía hoy en unas entrevistas a Adolfo Bioy Casares, en un libro que se llama Adolfo Bioy Casares a la hora de escribir, un libro que sacó Tusquets hace mucho tiempo, que son entrevistas que le hacían a él alumnos de un taller literario de Félix de la Paulera, un gran amigo de Borges, el Grillo, un taller donde iba, por ejemplo, María Luisa Bember, y una de las cosas en las que insistía Bioy Casares era que él era un escritor clásico y un escritor bien de misterio en muchas de sus novelas o cuentos, pero que no había que olvidarse de esa cortesía con el lector. Para un editor, y en mi caso editor literario, allá está el editor comercial, diríamos, industrial, no es solo una cuestión de venta, sino de interés, de generar en el lector un libro que lo va a atrapar, que lo va a capturar, y eso a menudo hay muchos escritores que lo desprecian y generan, en muchos casos, muchos libros, diría Borges, mata lectores, ¿no? Que espantan muchas veces a los lectores. Pero bueno, exactamente no es el caso, sino todo lo contrario. Para mí ha sido una enorme felicidad incorporar el libro de Elisa, porque además integra a ella también esa generación de escritores intermedios de Rosario que después de la generación de nuestros, diríamos, padres literarios, que podrían ser Angélica Gorodicher o Jorge Riestra, bueno, la generación que sigue somos nosotros de algún modo, y la idea de esta colección es hacer un corpus, sistematizar, reunir a escritores que tienen muchos años de trabajo, pero que bueno, desde Rosario queremos darle también esta impronta, como tiene la ciudad en tantas cosas, una literatura que no siempre se tenga que referenciar en Buenos Aires, sino tener de algún modo nuestro patrimonio literario también con esto, ¿no?